Dios quiere que le creamos sin verlo. ¿Sí me entiendes esto? Él nos dio una oportunidad de venir aquí a la tierra cuando vino en Cristo Jesús, y Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. Pero Jesús vino en un tiempo donde no había videos, ni cámaras fotográficas, ni televisión, ni satélite, con el propósito de que cuando Él muriera y resucitara, fuera predicado Cristo, pero sin fotografías, y creyéramos en Él sin verlo. ¿Sí me entiendes esto? ¿Sabes tú que Jesús está aquí, aunque no lo veas? ¿Sí? Está aquí Jesús en nosotros también, morando en nuestro corazón, los que hemos creído en Él y lo hemos recibido. Él mora en nosotros. Y el enemigo sabe que nosotros somos un pueblo que no nos vamos por vista, sino somos un pueblo que creemos. Entonces el corazón del apóstol se enardecía cuando veía estas cosas. Era un dolor que él tenía, que podríamos decir que es una compasión, si quieres llamarlo así. Era una compasión por la ceguera espiritual en la que estaba la ciudad de Atenas. Se enardecía, dice aquí la Escritura. Y el apóstol dice aquí en el versículo 17 que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Ahí en esa misma región de Atenas había una sinagoga. Y en esa sinagoga iba Pablo a hablar pues con los primeros que quería convencer. Era su propio pueblo, a los judíos, porque él era judío. Entonces va a la sinagoga y empieza a compartirles a ellos, pero no se limitaba a compartirles a ellos nada más, sino dice, y en las plazas cada día con los que concurrían. Así es que Pablo atacaba dos flancos, el flanco de los judíos y el flanco de los gentiles. Hablaba con los judíos en las sinagogas y les exponía las Escrituras y les decía: Cristo es el Señor, aquí está en la Biblia. Jesús es Dios, ese es el Mesías, el que Dios lo prometió, ya se cumplió, ya vino. A mí me consta, yo ya lo vi, se me manifestó camino a Damasco. Y los judíos estaban escuchando su enseñanza y a la luz de las Escrituras. Y luego salía a las calles y empezaba a hablarles ahora desde otro flanco a los gentiles, porque los gentiles ni sabían nada del Antiguo Testamento, no sabían nada de Moisés, no sabían nada de Abraham, no sabían nada absolutamente. Pero el apóstol Pablo tiene un celo para que ellos también conozcan al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, porque finalmente el Dios de Israel es el que salva al mundo entero. Entonces está él ahí en las plazas también enseñando. Y aquí en el versículo 18 estaban filósofos. Había dos o tres líneas, muchas otras líneas había de corrientes filosóficas que había ahí. Dice aquí que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Sí? El lugar donde Pablo discutía era un centro que se le conoce como el Areópago. Era un centro donde estaban varios altares de adoración. Estaba el altar de adoración de Apolos, el dios del sol. Estaba el altar de Zeus, el dios, por decir, el principal. Y estaba el altar de la diosa de los dioses. Ahí estaba un altar también, la diosa de los dioses, la madre de los dioses. Y esa misma idea ha prevalecido hasta nuestros días. Y el apóstol Pablo está llegando ahí, en ese sitio, y está hablándoles de Cristo. Está hablándoles de que el que salva es Cristo y que tienen que tener un encuentro personal con el que murió y resucitó de los muertos. Pero había estas dos corrientes. Los epicúreos creían de que la vida se puede vivir feliz, que tú puedes disfrutar la vida, que tú puedes sacarle provecho a la vida y disfrutar la vida sin dolor, o llegar el dolor al menor punto para que no te duela. Y vivimos en un tiempo donde para todo tenemos mecanismos para que nos duela menos. Por ejemplo, las sillas que tenemos son de metal, pero ha habido varios que nos han dicho: ponle colchoncito, me gustaría más con colchoncito, porque duele, ¿sí me entiendes? Y en invierno, si vienes, duele un poquito más, ¿sí? O sea, entonces nosotros estamos muy educados a que ya no nos duelan las cosas, o sea, que no sea incómodo. Buscamos la comodidad, que tenga clima. Si no tiene clima, pues no, ¿verdad? O sea, queremos que tenga clima porque no nos gusta la incomodidad. Y así como una cosa hay otras, hay muchas otras cosas. Cuanto mayor comodidad, más nos gusta. Cuanto menos dolor, padrísimo, le voy por ese lado, le apuesto a eso. Pero no nos damos cuenta cómo Cristo vivió, las condiciones en las que Él vino y la forma en que Él operó y hacia dónde nos llevaba a todos.
deja tus cosas y sígueme, deja tus redes y sígueme. Y los llevaba por caminos muy angostos a todos sus seguidores. Y cada paso que daba eran incómodas las decisiones que se tenían que tomar. El que no deja padre y madre por amor a mí, no. O sea, empezaba a poner cada vez algo incómodo donde tú dices, oye, pues qué tremendo es esto, ¿verdad? Entonces, si habláramos de epicúreos, Jesús era un antiepicurio. No buscaba la comodidad, no buscaba los placeres, no buscaba cómo compaginar las cosas para que la vida sea más sabrosa, sino que Él te enseñaba la realidad de la vida y te preparaba para cualquier escenario, sea un escenario bueno o un escenario difícil. Tú estabas listo para cualquiera de los escenarios que se te pudieran presentar. Los epicúreos no, ellos estaban pensando nada más el placer de ser, el placer de la vida, los placeres de la comida, los placeres de las sensaciones del cuerpo, los placeres sexuales. Los placeres, todo lo que fuera placer era parte de lo que ellos anhelaban. Tenían unos estándares, que no me voy a meter a hablar de eso, pero eso era por donde andaban los epicúreos. Los estoicos, de otra manera, eran un poco más restringidos, vivían limitados, no querían derramarse en placeres ni en comodidades, sino preferían que si tú no deseabas, era mucho mejor que no tuvieras ningún deseo, entonces que no desearas nada, que no aspiraras a nada, que no tuvieras realmente un interés por cosas más cómodas, y entonces te llevaban casi a una vida monástica. ¿Sí me explico? Como monasterio, donde no hay nada, donde todo es una vida más limitada, y esa era la mentalidad de ese otro grupo. Y yo te puedo decir que esas son las dos líneas que tenemos actualmente en el mundo. Tenemos por un lado la oferta del mundo que nos ofrece los placeres y los deseos a todo lo que da, a los deseos de los ojos, los deseos de la carne, ¿sí? Todos esos deseos te los está ofreciendo el mundo continuamente. Tú prendes la tele y te das cuenta, todos los comerciales, todos los programas, todas las películas están continuamente estimulando en el sentido de los placeres. Pero después viene el otro extremo, el extremo de los que dicen, no, yo no quiero nada con el mundo, me voy a hacer anacoreta, me voy a hacer místico, me voy a alejar, me voy a meter en alguna cueva por ahí, voy a limitarme, voy a vivir en la pobreza, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y empiezan a pensar de una manera religiosa hacia el extremo de lo que es una vida de asceta. No sé si sepas, la palabra asceta o anacoreta es de esas personas que viven limitadas, que no quieren nada, que renuncian a todas las cosas, pero no bendicen a nadie. Los únicos que son bendecidos son ellos. ¿Sí me entiendes esto? Son como los budistas, que los únicos que se bendicen son ellos. O sea, la meditación, la yoga, la concentración, el centro del beneficio son ellos. ¿Sí me entiendes esto? Y Pablo viene y dice, señores, no es por ahí. No es por ahí. Andamos del tingo al hilingo, del extremo uno al extremo otro, y no estamos llevando a nada. Ahora, dice aquí, más adelante, que empezaron a cuestionarlo. Algunos de los filósofos, versículo 18, epicúreos y de los estoicos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo no dejaba de predicar el evangelio y de la resurrección de Jesús. Y lo tomaron aparte, lo trajeron al Areópago, que era el lugar donde, les decía ahorita, eran unos lugares donde se juntaban el concilio del pueblo, los ancianos, los dirigentes, la gente que gobernaba, la gente que decidía. Ahí lo llevaron, querían oírlo. ¿De qué se trata? Este hombre que viene de fuera nos viene hablando de cosas muy extraordinarias. Ahora, si está hablando Pablo, quiere decir que hablaba en voz alta, no hablaba en secreto, no andaba nomás repartiendo panfletos. ¿Sí me entiendes eso? No andaba ahí repartiendo panfletos en el Areópago ahí, y ya tú léelo y ahí en tu casa te salvas. No. Este era un hombre loco, era un hombre enamorado, era un hombre apasionado, su corazón ardía y estaba hablando y no había quien lo parara. Hablaba en voz alta y lo oían. Y como era notorio, pues lo llamaron a una junta, a una cita, querían decir, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que nos quieres decir? Y está hablando él. Y entonces
Lo trajeron al Areópago, versículo 19, y diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. O sea, ellos querían saber de qué se trata, qué es lo que estás anunciando. Y el motivo principal era porque, versículo 21, todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. Es decir, ellos estaban en la punta del chisme. Les encantaba estar al tanto del último chisme de la situación. Querían estar enterados, querían saber de todas las novedades, querían ser los primeros en estar enterados. Curiosamente dice ahí que todos los atenienses y los extranjeros que vivían ahí no les interesaba otra cosa más que eso. Si tú te metes en una sociedad o en una cultura, aunque no seas de esa cultura, tarde que temprano la cultura se te va a permear, se te va a meter la manera de pensar de ellos. Y eso fue lo que pasó con ellos. Los atenienses tenían ese estilo de pensar, pero los extranjeros que llegaban a vivir ahí, por vivir ahí, el espíritu que se movía ahí, se les metía a ellos también. Su manera de pensar, su manera de ser, su manera de actuar. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a que se te pega. Quieras que no, se te pega. Y esto era lo que le estaba pasando a esta gente. Querían saber qué es esto de lo que nos estás hablando. Les interesaba oír el último grito de la moda, de la filosofía, de las novedades, de algo así que los demás no saben, pero yo sí lo sé. Esa era la comezón de oír, dice la Escritura. La comezón de oír. Y entonces el apóstol Pablo, versículo 22, puesto en pie, en medio del Areópago, les dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Aquí esta declaración no era un halago, les estaba dando, por decir así, con guante blanco, ¿verdad? Les estaba diciendo, ustedes son una bola de religiosos. Y yo creo que se han de haber sentido, pues qué bueno que reconozcan que son muy religiosos. Dijo, no, son religiosos y tu religión no salva. La religión no salva. ¿Sí estamos? Nosotros no estamos hablando de que el cristianismo es una religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es vida. Es una vida. ¿Sí entienden eso? ¿Sí? Cuando nos quieren segmentar, no, pues el grupo de los cristianos acá y el grupo de los islámicos allá, y el grupo, nos quieren meter en el cajón. Esa es la manera en que el diablo nos quiere encajonar, que somos una religión. No somos una religión. Nosotros somos un estilo de vida por Cristo quien nos cambió. Él es el que nos da un estilo de vida. Y tenemos una relación con Cristo. Y entonces hay que entenderlo muy, muy claramente y asentarlo bien en el corazón. Porque me preguntan, ¿de qué religión somos? Somos cristianos, no somos, tú no te preocupes por religión, ese es otro asunto. Es nomás para complementarle ahí el oído a la gente que quiere curiosear, que quiere esa comezón de oír como los atenienses. Nosotros creemos en Cristo como nuestro Señor. Él es el que cambia y te hace un estilo de vida. Cambia tu estilo de vida. En tu casa, en tu trabajo, con tus vecinos, con tus familiares, es un estilo de vida. Esto es lo que hace Cristo. Él cambia tu naturaleza y empiezas a ser alguien diferente y te hace ciudadano celestial. Sí, versículo 23 dice aquí el apóstol, porque pasando y mirando vuestros santuarios, una calle llena de ídolos, han pasado 2000 años y todos esos ídolos hoy, que en aquel entonces eran unas obras preciosas, están quebradas, todas esas imágenes, decapitadas. Los templos están en ruinas. El lugar se ha convertido en un centro turístico. Lo que antes era devocional, lo que antes llevaban sus flores y sus animalitos y sus ofrendas y toda la cosa, a esos sitios de sus religiones, hoy solamente es un centro arqueológico, es un centro turístico. Hay muchas iglesias en Europa y aún en México que se han convertido en centros turísticos. La gente viaja y entra y siendo un lugar que originalmente fue con el propósito para adorar a Dios, ahora es el único lugar que se usa para tomar fotografías y todo el mundo está hablando y todo el mundo está riéndose y todo el mundo es un relajo allá adentro en la iglesia, en ese templo que se había dedicado al Señor, de repente ya es solamente un lugar de atracción turística.
Es un monedero para el gobierno, produce dinero ese edificio. No produce salvación, no produce misioneros, no produce almas, no produce convicción de pecado, no produce nada. Lo único que produce es un vacío. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado que nuestro propósito de lo que estamos haciendo no se enfoque en esas cosas, sino que estén enfocadas en las cosas del Señor, en las cosas que lo exaltan, en las cosas que lo glorifican. Y el apóstol Pablo dice aquí: hallé también el altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo les quiero anunciar. Pablo buscaba la oportunidad para hablarles a ellos de Cristo. Y ellos tenían entre sus altares un altar que era el Dios no conocido. Ahí. En ese se detiene Pablo y dice: de este yo les quiero hablar, de este Dios no conocido. Y yo pienso que muchos, aún como cristianos, no conocemos en su plenitud a Dios. Estamos conociendo a nuestro Dios cada vez que leemos la Escritura, cada vez que oramos, cada vez que oímos su voz, aprendemos a distinguir su voz y nos movemos en esa dirección, pero aún no lo hemos conocido como es Él. Algún día lo conoceremos tal como es Él, dice la Escritura, lo veremos cara a cara. Pero hay veces en que Dios nos permite ver el poder de lo que Él hace, de la manifestación de lo que Él es entre nosotros. A un Dios no conocido, Dios quiere que tú y yo lo conozcamos. Dios quiere que tú conozcas a Dios, que lo conozcas a Él a través de su palabra. Ahora te voy a hablar de 4 cosas de las que yo estoy mencionando aquí. Hay muchas otras que pudiéramos llamar a relucir aquí. Pero para empezar, hablando del corazón en llamas, de un corazón que arde por las almas que se pierden, de un corazón que se incomoda, que le duele ver la gente. Tú puedes ver a nuestro Señor Jesucristo, la compasión que Jesús sentía por la gente en el capítulo 9 de Mateo. Dice aquí la Escritura que Jesús veía a las multitudes. Dice aquí, versículo 35, recorría Jesús, capítulo 9 de Mateo, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Mira, qué interesante, Jesús está yendo a todas las ciudades y aldeas. Tú ves a Pablo era de Antioquía y está yendo hasta Atenas, está muy lejos de ahí. Y sin embargo está llegando y recorriendo todas las aldeas y las ciudades anunciando a Cristo. Qué curioso parámetro, parecido es el común denominador. El común denominador es que no se podían quedar callados, sino que estaban continuamente llevando adelante. Si Jesús lo hizo y luego su seguidor Pablo lo hizo, ¿cuánto más nosotros deberemos de estarlo haciendo también? Y dice aquí que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Lo predicaba, déjame decirte aquí algunas cosas, son 3, 4 cosas que vale la pena que lo tengas bien claro. Una cosa es que lo predicaba el reino lo predicaba, lo enseñaba. Una cosa es una predicación que te habla de muchas cosas y está moviendo muchas áreas, y otra cosa es una enseñanza que te está dando punto 1, punto 2, punto 3. Entonces, una cosa es que lo predicaba, la segunda cosa es que lo enseñaba, la tercera cosa es que sanaba a los enfermos, es decir, que no nada más predicaba y enseñaba, sino que había una evidencia que respaldaba todo lo que él estaba diciendo. Y la tercera cosa es que echaba fuera a los demonios. Esa cuarta cosa era también una realidad en el ministerio de Cristo. Echaba fuera a los demonios. Era típico en el caminar de Cristo que eso hacía. Los demonios no se acabaron cuando Jesús se murió. ¿Sí? Siguen sentados por aquí. Digo, no todos, pero quiero que me entiendas. No se acabaron. Entonces Jesús está hablando que Él predicaba, Él enseñaba a las multitudes y estaba Él llevando adelante este ministerio encomendado por el Padre. Y dice aquí, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas.
ardía su corazón, igual que a Pablo. Su corazón ardía, porque estaban desamparadas. Lo mismo que Pablo estaba viendo, estaban desamparados, estaban llevados como ciegos, guiados por ciegos, desamparados. No había quien los asistiera, no había quien los alimentara de la palabra, no había quien les enseñara las verdades de quién es Dios. Y él le dolía, se movía a compasión. ¿Sabes tú que la compasión duele? La compasión duele, no sé si sabías que la compasión duele. La compasión es un síntoma que vive uno cuando te duele lo que le está pasando al otro, cuando te pones en el lugar del otro. Te duele a ti, como si tú estuvieras ahí, viviendo lo que él está viviendo. Tú ves un hospital y los que están en los hospitales ministrando, en los hospitales aquí en Ministerio Pan de Vida, están ahí todos los domingos y todos los martes están ahí con indigentes y en otras partes. Y todo lo que están haciendo te duele ver lo que están viviendo otros. Te duele la situación de los demás. No te vuelves egoísta, no buscas tus placeres personales, no buscas tu superación espiritual, sino que te vuelcas hacia afuera, hacia tu prójimo, que lo estás viendo porque te duele lo que le pasa a tu prójimo. La compasión duele. Y si no te duele, entonces es que estás muerto. Te tiene que doler. A un cristiano nos tiene que doler oír noticias tan lejanas, el ébola, pues allá el ébola, pues a mí no me toca eso. O sea, como que no te importa porque están a miles de kilómetros. Piénsalo como si estuviera a la puerta de tu casa, como si estuviera en tu recámara. Nos tiene que doler un preso. Lo que lloran los presos cuando están ahí, que no hay solución, que ya les dictaminaron 60 años de cárcel, o cosas por el estilo. Algunos dirán, pues es que lo merece. Espérame, está bien, sí lo mereces. A lo mejor sí hizo delitos y crímenes y todo, pero ahí no termina Cristo con eso. Dijo, no, pues ahí se acabó. No, Cristo sigue sintiendo compasión por el preso. Sigue sintiendo compasión. Y la compasión duele. Entonces estamos viendo aquí que Jesús se conmovió al ver toda esta gente. Dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas quiere decir, no hay quien ampare a esta gente, no hay quien responda por esta gente, no hay quien los oriente, no hay quien los encauce, no hay quien los ayude. Están a la buena de Dios, ahí van, se están perdiendo, están perdidos. Jesús está sintiendo esa compasión por ellos. A Él le duele lo que está viendo, su corazón está enardecido. Es un corazón en llamas, es Jesús mismo. Y eso lo transmite a los que le seguimos. Eso tiene que estar prendido. Este mensaje de ahorita es para que se encienda el fuego del Espíritu en tu corazón y arda una llama en tu corazón para que entiendas de qué se trata, de qué estamos hablando, por qué estamos hablando de esto. Íbamos en el carro rumbo a Sofía, de Bucarest a Sofía, y resultó que no teníamos manera de irnos en nuestro propio carro porque se descompuso. Y pues entre todos nos pusimos de acuerdo y conseguimos un taxista que nos llevara. Y llegó el taxista al día siguiente, nos subimos todos ahí, una furgoneta, y nos metimos y nos fuimos. Y lo saludamos y él sacó su cigarro y empezó y le dije, oye, un favor, no smoking aquí adentro en el carro. Dijo, bueno, pero me voy a parar cada 15 minutos porque tú sabes que yo fumo. Le dije, pues está bueno, nomás no lleguemos muy noche, ¿verdad? Y allá, total, ya no quiso fumar y total nos fuimos. Y ahí vamos adelante, es un viaje de 4 o 5 horas y como a las 2 horas, oye, pues vamos a comer en algún lugar y paró. Y ya paramos. Y llegamos ahí, estábamos pidiendo algo de comer y estábamos por comer y ya trajeron la comida y todo. Y entonces él dijo, pues órale, vamos a darle. Y le dije, oye, espérate, vamos a dar gracias por los alimentos. Y él hablaba inglés, ¿no? Y dice, ¿what? Le dije, vamos a dar gracias por los alimentos.
Y se nos queda viendo así, pues, ¿qué hacen estos tipos? ¿Con quién me metí? ¿Me entiendes? Y total, nos tomamos de las manos y dimos gracias por los alimentos. Y él estaba así, se nos quedaba viendo hacia todos. Y yo lo veía así, estaba así, él viendo también, estaba viendo así. Y terminamos de orar y me dice, hey, ¿ustedes hacen esto siempre cuando comen? Le dije, sí, siempre. Dijo, muy bueno, muy bueno. Total, ya empezó la obra ahí a meterse poco a poquito. Yo decía, Señor, pues me lo pusiste aquí de ladito, ahora ¿qué hacemos con él? Total, y ya vamos en camino y de repente me dice, oye, ¿te puedes sentar aquí a mi lado como copiloto? Le dije, sí, ¿cómo no? Me voy al lado. Y empezamos a platicar, íbamos platicando. Y vamos en el recorrido y yo estoy orando y empezó a orar en lenguas, así en voz baja por él. Y estaba orando en lenguas. Y estábamos ahí diciendo, Señor, tócalo, háblale. Ábreme la puerta para que le pueda recetar aquí algo a este hombre. Y yo buscaba el hueco por dónde, y de repente va manejando y me dice, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Me encantó cuando dijo, ¿dónde está Dios? Yo dije, órale, mano. Luego se puso de pechito, dije, pues tú lo pediste. ¿Dónde está Dios? Y yo le dije, pues Dios está aquí, está con nosotros. Dice, no, dice, es que mi hijo, que tenía 10 años de edad, íbamos por la calle y de repente un Bull Terrier, un perro de esos, vino y lo agarró y lo mordió y le hizo trizas el brazo y la mano y lo mordió en la cara y le dijo, mira, y iba manejando y me sacó, dijo, quiero que veas esto, y me enseñó unas fotos ahí. El niño estaba mordisqueado por todos lados y me dijo, mira lo que le pasó y mira lo que me está costando repararlo, la mano para que se recupere y todo. ¿Dónde está Dios en todo esto? Y yo le dije, entonces estás como que Dios soltó al perro para que le pasara eso, ¿verdad? Es lo que piensas tú. Y nos fuimos despacito predicándole de Cristo. Y no caí en la trampa de contestarle dónde está Dios por el caso de tu hijo, sino empezamos a hablar de Cristo. Cómo murió Jesús por nosotros, cómo resucitó de los muertos. Y él estaba oyendo. Dijo, para mí lo más importante son los hijos. Y dije, pues ¿sabes qué? Para ti lo más importante tiene que ser Dios. No, le dije, sí, tiene que ser Dios. Porque si tus hijos son lo más importante, ¿quién hizo a tus hijos? Es más, ni son tuyos. Y estaba él oyendo, ¿me entiendes? Y estaba él ahí razonando y despacito, explicando. Si tú estás bien con Dios, Dios empieza a ordenar las cosas. Dice, bueno, yo quiero a mis hijos más que a mi esposa. Le dije, pues estás frito. Tienes que amar a tu esposa más que a tus hijos. No, pegó un grito y él, no puede ser eso. Pues qué pensamiento tan raro tienen ustedes. Le dije, pues es que la Biblia me dice que yo tengo que honrar a mi esposa. Si yo bendigo a mi esposa, por consecuencia voy a bendecir a mis hijos. Pero ¿cómo voy a amar a mis hijos más que a mi esposa? Yo tengo que amar a mi esposa. Tu esposa representa a la iglesia y tú representas a Cristo, y entonces yo le traigo vida a mis hijos cuando ven eso. Pero si yo hago a un lado a mi esposa porque amo más a mis hijos, entonces ¿cuál modelo le estoy dejando a mis hijos? Y total iba oyendo. Y ahí no lo fuimos despacito hasta que finalmente le dije, se llamaba Cornel así del gol, que metes Cornel así en la esquina. Saque de esquina, ¿no? Antes le decían Cornel. Se llama Cornel Grecia, se apellidaba Grecia. Fíjate que le dije, ay, mano, qué tipo. No, hubo un taxista que agarramos en otro lugar y no hablaba nada no hablaba ni mi idioma ni nada. Entonces le dije, a tal lugar, sí, cómo no. Y yo le dije, Rodolfo, Adriana, ¿tú? Dijo, Cristo. Le dije, no. Le dije, Cristo. Le dije, Rodolfo, Adriana, ¿tú cómo te llamas? ¿Tú? Dijo, Cristo. Se llamaba Cristo, cuates. Y yo dije, pues ya entendí. Es que aquí les dicen Jesús y Chucho y Chuy y toda la cosa. O sea, aquí usamos el nombre de Jesús como cualquier cosa. Allá usan el nombre de Cristo como cualquier cosa. ¿No saben lo que están diciendo? Sí tienen una idea religiosa, pero no tienen el conocimiento de Cristo. Cornel se entregó a Cristo en el camino y ahí todo el grupo le hicimos bola, oramos por él. Algo pasó ahí
Dios hizo un plan. Jesús tiene compasión de las multitudes desamparadas y dispersas, así como ovejas que no tienen pastor. Y a la verdad dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe más obreros, que envíe obreros a su mies. Estas son las 4 cosas que estoy percibiendo. Número 1 es el nivel de fe nuestra en las cosas del Señor se tiene que mantener en alto. Tenemos que tener una fe que nos lleve a un compromiso. La fe, decíamos ahorita que la compasión duele. La compasión no es algo que no duele, la compasión es algo que duele. Bueno, la fe es algo que te lleva a un compromiso. La fe es algo que te mueve en una dirección donde crees de tal manera que estás totalmente comprometido porque lo estás creyendo. Esa es la fe que estamos hablando de Hebreos 11:1, donde dice que es la certeza de lo que se espera. Estás convencido, no te importa lo que pase. Mucha gente ha dado su vida por la fe en Cristo. Ahorita en Irak están persiguiendo a los cristianos, están tomando sus edificios, sus templos y tumbando las cruces y las están convirtiendo en mezquitas. Ahorita en este momento, mientras nosotros nos reunimos aquí con plena libertad, hay gente que tú dirás, pues son muy religiosos o no tienen el mover del Espíritu y no tienen la alabanza que nosotros tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos tienen por lo menos una fe del tamaño de grano de mostaza que están pagando un precio de compromiso con el Señor. No han negado su fe. No han negado su fe. Y Dios sabe cómo valorar eso. La segunda cosa es la valentía. Los apóstoles en Hechos 4, 29 y 30 les decían, Señor, ahora danos denuedo para predicar tu palabra, danos valentía para hablar tu palabra. Jesús fue tan valiente que vino y dio toda su vida por nosotros. Valentía es no tenerle miedo al miedo. Pablo no tenía miedo de hablar en público ahí en el Areópago. Tenía una valentía aunque era el único. No hay quien más lo acompañe, está solo en Atenas y aún con todo está hablando con una valentía que te asombras y tú dices, wow, este hombre qué valiente es. Qué valiente, no se apena, no se detiene, no lo frena nada ni nadie. Él tiene una valentía total, él le pone la cara al gigante como David que tenía valentía y corrió hacia el gigante y lo tumbó. Bueno, Pablo tenía esta valentía, es una característica de un corazón en llamas. Te da una valentía que no te detiene, no te para, nada te intimida, nada, no te avergüenzas de decir lo que tienes que decir, de la verdad que tienes que compartir con la persona. Eres valiente, metes las manos por esa persona, te arrojas a hablar y sabes que el que dirán puede venir en contra tuya y a lo mejor te puede venir en tu contra, te puede costar la vida por hablar de Cristo. Pero esta es una característica de los corazones en llamas, que eran valientes. Después de golpearlos, dice aquí en Hechos 4, ¿quieres irlo a ver? En Hechos 4 dice que después de que los golpearon, ya golpeados y todo, ellos se sentían por dignos, justos, alegres más bien. Me gusta mucho la manera en que lo hicieron. Versículo 29 dice, ahora mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. O sea, ellos vivían bajo amenaza, pero lo que están pidiendo al Señor, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, dice la Escritura. Esa palabra denuedo es una palabra que viene del griego, parecía, se llama parresía, y esa palabra habla de osadía, sin reservas, habla de libertad, habla de franqueza, habla de valor entusiasta, es lo opuesto a la cobardía, habla es lo opuesto a la timidez, es lo opuesto al temor. Esto era lo que tenía. Un corazón ardiente no es tímido, no es cobarde.
Un corazón ardiente, algo le pasó, tuvo un encuentro con Cristo, le encendió el corazón y no puede quedarse callado. Esta gente estaba amenazada y aún con todo dijeron, Señor, danos de nuevo para hablar tu palabra. La tercera cosa, tenían celo por las cosas de Dios. Celo. Este es un perfil de los cristianos con corazones en llamas. Cuando hablamos de celo, hablas de fidelidad, hablas de un compromiso con el pacto que tú ya tienes celebrado con Dios. Habla de algo de que tú procuras cuidar lo que Dios te ha confiado y tienes un celo por eso. El apóstol Pablo veía cómo estaban volteados a los ídolos y tenía un celo. Le dolía, le molestaba por lo que estaba pasando en ese lugar. Tenía un celo por las cosas de Dios. Le incomodaba cuando veía la mezcolanza que había entre lo santo y lo profano. Nosotros estamos metidos en un sistema donde cada día se está haciendo muy fuerte la mezcolanza entre lo santo y lo profano. Se está mezclando adentro de nuestro estilo de vida, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de andar. Yo oigo conversaciones, a veces me suben algunos, no sé, donde sea, en los centros comerciales, oyes a la juventud y hay por lo menos de las 10 palabras se avientan unas 5 de otro tono. Si no, no suena conversación. Y a veces hay cristianos que hablan así. Y han combinado lo profano con lo santo porque no tienen celo. Pero el que tiene celo le incomoda, le arde el corazón, porque no está bien eso. ¿Sí me explico? Y a veces nuestro nivel de celo es tan pobre que aún los que pudieran llamarse espirituales, nos sentamos viendo comerciales o anuncios o películas y están ahí las escenas y no tenemos ni siquiera la menor intención de huir o de cambiarle de canal, sino nos quedamos. Porque el celo que tenemos, nuestro nivel de celo está bajo, quiere decir que las llamas del fuego del Espíritu Santo en tu corazón casi están como apenas como chispitas. No hay fuego. Y el celo tiene que ser algo que nos distingue. Y la última, el apóstol Pablo estaba inconforme. Inconforme. Y eso, cuando hablamos de inconformidad, habla de que Pablo tenía bien definidos sus límites. Habla de que Pablo tenía bien definido el patrón de lo que Dios espera de nosotros. Habla de inconformidad. No estaba conforme. Se enardecía cuando veía al pueblo volteado a los ídolos, su corazón se enardecía. No estaba conforme porque él sabía que ese no era el nivel en que el ser humano debe de vivir. Él sabía que ese no era el nivel en el que el ser humano debe de caminar. Que hay un nivel mucho más excelente y más alto y más sublime, que es el caminar como Cristo caminó. Y él no estaba conforme. El apóstol después lo plasma en Romanos capítulo 12 y lo dice de esta manera: no te conformes. Es una escritura que la hemos leído varias veces aquí, pero dice aquí claramente, versículo 2, no te conformes. Déjame desde el versículo 1. Así es que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, tu cuerpo, tu carnita que traes ahí pegadita al hueso, esa carnita está pidiendo continuamente satisfacción epicureica. Está pidiendo satisfacción de epicúreos. Quiere placer, quiere comodidad, no quiere sufrir, le gusta lo bueno, le gusta lo rico. Dice aquí que tu cuerpo debe estar presentado como un sacrificio vivo, santo,
es decir, apartado, agradable a Dios, un cuerpo agradable a Dios. Y ese es tu culto racional. Esto es lo que tú puedes presentarle a Dios como algo dentro de tu capacidad de entendimiento. Lo que tú entiendes que puedes presentarle a Dios es tu mismo cuerpo. Eso puede ser como un sacrificio presentado delante del Señor. ¿Qué le puedo ofrecer a Dios? Tu propia vida, tu propio cuerpo. No te conformes a este siglo. El apóstol Pablo está diciendo, no te conformes. Él estaba inconforme con el mundo en el que estaba viviendo. Él estaba inconforme con la sociedad ateniense. Él estaba inconforme con la historia, estaba inconforme con la filosofía, estaba inconforme con el sistema religioso, estaba inconforme, era un hombre inconforme porque él había encontrado la forma que Dios tenía, la forma más excelente. Estaba inconforme. Y aquí está diciendo, no te conformes a este siglo. Les decía hace rato, 4 o 5 horas diarias de golpeteo para ver si se puede meter una tentación o un pecado en tu vida. Y tú estás peleando, no. Y tal vez te dejan por un ratito y al rato regresan y te vuelven a tirar otra vez. Y lo que está buscando el enemigo es que te conformes. Pero lo que un corazón ardiendo, un corazón en fuego produce es el deseo de la inconformidad. No me voy a conformar, y tú te presentas como una oposición y resistes. Imagínate que le estás pegando a un tipo de fierro que no se pandea y le pegas con un marro y no se abolla porque es un metal inconformado a golpes, no se conforma. Pero hay otros que son tipo cobre que nomás los martilleas y agarran la forma. Son maleables. Y hay muchos cristianos que son maleables. Los golpes del sistema del mundo, los golpes del qué dirán, los golpes de las corrientes de este siglo te van maleando hasta que finalmente tomas el curso de lo que el mundo te está pidiendo. Y es cuando tú te tienes que indignar y decir, no me conformo. El apóstol Pablo lo dice en otra manera más adelante en 2 Corintios, dice, golpeo mi cuerpo. Lo golpeo, me cacheteo, no quiero eso. No me quiero conformar. Está diciendo eso. ¿Sí? Conoce con claridad los límites. Dice, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La palabra aquí, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Transfórmate Pablo estaba caminando en Atenas como una mariposa real en medio de gusanos. Y está viendo los gusanos y está viéndolos y está diciendo, gusanos, ustedes pueden dejar de ser gusanos, ustedes pueden ser transformados a mariposas. Un gusano ve nada más así. Una mariposa tiene una visibilidad mucho más alta, más sublime, más hermosa. Y él está caminando como una mariposa en medio de un corredor de gusanos y los está viendo, está diciendo, varones atenienses, en todo veo que son muy religiosos. O sea, ustedes no han salido de su sistema de mentalidad de gusanos, ustedes tienen que salir de esa mentalidad y se tienen que inconformar con el estilo de vida que tienen y decir, no quiero este estilo de vida, yo quiero un estilo de vida mucho más excelente, más sublime, más recta, más agradable a Dios. Y les está retando a eso. Y los está llevando a ese punto. Esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Un hombre que estaba en llamas su corazón. No se conformó, conocía sus límites. Tenía fe, sabía en quién había creído. Conocía, sus ojos estaban puestos en Cristo. Tenía celo por las cosas de Dios. Tenía celo por las cosas de Dios. Y era un hombre valiente. Y le costó la vida por causa del Evangelio. Ese es el último precio. Esa es la última parada. Esa es la última estación. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Por ahí leía de que una cosa es orar a Dios y otra cosa es orar con Dios. Y yo quiero orar con Dios. ¿Qué les parece? ¿Oramos con Dios o oramos a Dios? Vamos a orar con Dios.
Y cuando oramos con Dios es cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu mismo intercede por nosotros. Es lo que Cristo ve en tu corazón y dice, ¿sabes qué? Falta fuego en esta parte de tu corazón, falta fuego en esta parte de tu persona, falta fuego. Intercede Él por nosotros. Entonces oramos con Él, oramos con Dios y dejamos que el Espíritu Santo encienda esas áreas que necesitan ser quemadas, que necesitan arder. Si tú no sientes compasión por un prójimo o por una persona, o un enfermo, un preso o por un pobre, o te pasa de noche lo que está pasando en México, lo que pasa en el mundo y te da igual, algo anda mal. Tienes que pedirle a Dios que encienda fuego en tu corazón. Si tú no ves con compasión la gente, si no te duele, es porque está muerto. Un área de tu corazón está muerto. Eso se llama un infarto. Cuando hay un área muerta del corazón. Y Dios quiere un corazón vivo, lleno de fuego. Y a veces hacemos cosas y decimos, ya hice algo, pero el Señor dice, no es suficiente. Pablo dijo, me esforzaré a llevar a Cristo y anunciarlo donde aún no ha sido anunciado. O sea, ese hombre tenía un fuego que no se conformaba. Sabía que había más, había mucho más. No te conformes. Transfórmate. Camina como mariposa transformada en medio de los gusanos de la sociedad en la que vivimos y siente compasión por ellos y que tu vida sea un modelo de inspiración para que otros digan, yo quiero volar como tú estás volando. Yo quiero el fuego que tú tienes. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos delante de ti nuestros corazones. Oramos contigo, Señor. Perdónanos si no hemos mantenido el fuego. Si no hemos sostenido la fe, si no hemos peleado ardientemente, como dice Judas. No hemos peleado ardientemente por el Evangelio. Danos fuego en el corazón, Señor, para que nuestra fe arda. Perdónanos si hemos sido cobardes ante la adversidad, ante el miedo, ante el qué dirán, ante los obstáculos, y en vez de pelear y correr a la línea hemos retrocedido y no hemos sido valientes. En el nombre de Jesús, Señor, oramos que nos des un espíritu de denuedo, de valentía, en el nombre de Jesús. Señor, oramos también que nos des celo por las cosas tuyas, Señor, de compromiso, celo por las cosas agradables a ti, celo de no mezclar las cosas del mundo con las cosas santas, sino guardar y custodiar lo que viene de ti. En el nombre de Jesús, Señor, danos, Señor, un corazón inconforme, que no se conforma a este mundo, que no se conforma a las ideas, a las filosofías, a las religiones, a las tendencias, a las modas de este siglo caído. En el nombre de Jesús, danos un corazón en llamas, un corazón en llamas, así como Jesús cuando vio las multitudes y sintió compasión, un corazón en llamas por ellos, Señor. Corazón en llamas, Señor, como Pablo, que veía a los epicúreos y a los estoicos y veía su miseria, ahí rodeados de tanta gloria, tanto mármol, tantas estatuas, tantos edificios, tanto rollo que hoy quedó como nada, porque él veía la eternidad. Pablo vio la eternidad y él veía el futuro de esas cosas vanas
Y hoy damos fe que fueron vanas aquellas cosas que antes eran gloriosas, hoy son vanas. Porque Él no comprometió su corazón a esas cosas vanas. Se inconformó. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gloria, honra y alabanza a ti, Jesús, que diste tu vida en la cruz y que fuiste sepultado y al tercer día resucitaste. Oh Señor, tú eres el autor y consumador de la fe. Tú eres el corazón en llamas. Tú eres el valiente de Israel, el que enfrentó a la muerte cara a cara, el que enfrentó al diablo cara a cara, el que enfrentó a los sistemas de este mundo cara a cara y los puso por estrado de sus pies. El que tuvo celo de su casa cuando había comercio allá adentro y estaban los vendedores y los traficantes, y Él hizo un látigo y los sacó, porque el celo de la casa de mi Dios me consume, decía Él. En el nombre de Jesús. Y no se conformó. No se conformó. No se conformó. Estaba inconforme su corazón, porque sabía que había algo mayor, cosas más grandes, mucho más grandes que las que el mundo puede ofrecer. Un corazón en llamas, Señor. Danos un corazón en llamas. Yo quiero que ores conmigo y dile: Señor Jesús, dame un corazón en llamas. Un corazón lleno de fe por ti, lleno de fe en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Fe en tu palabra, Señor. Un corazón valiente. Quita de mi vida la intimidación y el miedo, la cobardía, en el nombre de Jesús. Dame un corazón lleno de celo, celo por las cosas tuyas, que no mezcla. Perdóname si he mezclado cosas que son desagradables a ti, en el nombre de Jesús, Señor. Y dame un corazón inconforme con este mundo, inconforme con lo que ofrece este mundo. Dame un corazón conforme a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por salvarme, por la vida eterna y la oportunidad que me das de ser un corazón en llamas en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la paz de Cristo, su Espíritu Santo esté contigo, su comunión. Que la gracia de nuestro Señor te acompañe. El amor del Padre te inunde y el fuego del Espíritu Santo te consuma, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos mañana en Líderes aquí.